Bueno, arrancamos la clase. Quiero hacer un comentario que me acaban de hacer recién. Al final de la clase pasada pusimos un ejemplo de cómo se calculaba la base de Jordan en una transformación de R3 en R3. ¿Se acuerdan? Entonces tomábamos dos vectores que eran vectores propios y a un tercero lo calculábamos a partir de una ecuación matricial. ¿Sí? Y la ecuación era esto. Miren, si van a las notas de la clase pasada, lo que hay que resolver es esto. Hay que resolver t menos lambda por i, ¿no?, aplicado a un vector que le llamamos B2, esto es igual a B3. En el ejemplo que estábamos considerando. Lambda era 2, si mal no recuerdo, y esto en la base canónica quedaba 0, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1. Si a las coordenadas de B2, que son las que queremos calcular, le llamamos X y Z, esta matriz aplicada a X y Z me tiene que dar las coordenadas de B3. Y las coordenadas de B3 era un vector propio, las coordenadas las habíamos elegido así, 1, 0, 0. Lo que me hacen notar ahora es que yo en la clase pasada acá puse un 0. ¿Puede ser? Yo tengo como 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ah, si está 1, 0, 0, entonces está bien. Y si está como 0, 0... Esto era un 1, digo, porque esta es la coordenada de B3. ¿Tá? Por eso hay veces que uno dice una cosa y copia otra. Yo, por ejemplo, me suele pasar eso. Así que háganme correcciones cuando hay algo que quedó mal escrito. ¿Está bien? Ese comentario nomás. Entonces estaba bien. ¿Estaba bien o alguno copió mal? Los dos mal, bueno, no importa. Pero está bien, vale la aclaración. Ahí era un 1. No, es muy probable que yo lo haya escrito mal. Porque en general me ha pasado varias veces que voy escribiendo y copio mal. Pero bien, gracias por el comentario. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy, hasta ahora estábamos considerando operadores lineales en espacios vectoriales genéricos, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a meterle estructuras geométricas a esos espacios vectoriales. Es decir, definir conceptos que son naturales de la geometría que uno conoce en R3 o en los espacios euclidios Rn. Y en el resto del curso vamos a trabajar con espacios vectoriales con esa estructura geométrica. ¿Sí? Ustedes han visto la noción de producto escalar en R3, ¿no es cierto? En R3, en Rn. Bueno, lo que vamos a empezar definiendo es la noción de producto interno en un espacio vectorial en general y después la noción de norma. Y después vamos a empezar a trabajar con cierta clase de transformaciones de operadores lineales en espacios con producto interno o en espacios con norma, en fin. Bien, pero entonces precisamos en esta clase y en un par de clases más meter esa estructura genérica. Entonces lo que uno hace es trae esos conceptos naturales que vienen de R3 o de Rn, producto interno, norma, y las define en un contexto bien general. Donde ahora lo que uno está tomando son un producto interno entre entidades que pueden ser funciones, por ejemplo, o lo que fuera, ¿sí? Los elementos de un espacio vectorial. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es un producto interno. Yo a veces, como vengo de la física, muchas veces uso naturalmente producto escalar. Digo producto escalar en lugar de decir producto interno, pero bueno, es producto interno. Es lo mismo en realidad. Producto escalar se le suele llamar en física al producto ese que uno tiene, producto punto en R3. Vamos a empezar con la definición de producto interno. Tenemos un espacio vectorial B sobre un cuerpo K. Ese cuerpo K pueden ser como siempre, los reales o los complejos, los que vamos a trabajar en el curso. Y vamos a definir lo que es una función, un producto interno. Es una función que me agarra dos elementos del espacio vectorial, un par de vectores ordenados, y me da un escalar, me da un elemento en K. A eso lo vamos a anotar así. Una función
Lo vamos a denotar de esta manera. Es con los corchetes estos que no sé cómo se llaman. Una función que tiene dos argumentos. Es una función que tiene dos argumentos. Esto quiere decir, me agarra dos vectores, o sea, me agarra un par de vectores, un par ordenado, y me da como resultado un escalar. ¿Sí? Y esa función, si cumple ciertas propiedades, es lo que se llama un producto interno. O sea, una función de estas es un producto interno en el espacio vectorial que estamos considerando, si cumple las siguientes condiciones. Esos puntitos quieren decir que acá en este lugar vienen dos vectores, ¿no? Yo agarro, pongo un vector acá y tengo como resultado un escalar. Bien, y esta función de dos vectores cumple una serie de condiciones. Las condiciones son las condiciones que vienen naturalmente de R3, bueno, con algún cuidado si uno trabaja con los complejos. Primera condición, si yo agarro y pongo en la primera entrada una suma de dos vectores, U más B, y en la segunda entrada un vector W, acá estoy tomando el producto interno de U más B con W, suma de vectores acá, eso es lo mismo que, ese escalar es lo mismo que el producto interno de U con W más el producto interno de B con W. Y esto pedimos que valga para todos vectores U, B y W en el espacio vectorial. Esto es una propiedad de aditividad en la primera componente. Es decir, si pongo una suma de vectores en la primera componente, el producto interno acá es la suma de el primer producto interno más el segundo. U escalar W más B escalar W. Esto es entonces aditividad con respecto a la primera entrada. La segunda propiedad tiene que ver con qué pasa si yo agarro a un vector en la primera entrada y lo multiplico por un escalar y tomo el producto interno con un segundo vector. Es alfa por U escalar B, alfa es un escalar, el escalar sale para afuera, es lo mismo que alfa U escalar B. Y esto vale para todos vectores U y B en el espacio vectorial y para todo escalar alfa en el cuerpo en el que estamos trabajando. Sí, o sea que los escalares, cuando yo los multiplico por un vector en la primera entrada, salen para afuera. Y esto es lo que se llama homogeneidad con respecto a la primera componente. ¿Sí? Insisto, estoy escribiendo las cosas con respecto a la primera componente. Esto es aditividad con respecto a la primera componente, homogeneidad con respecto a la primera componente. La tercera condición es que si uno cambia el orden de estos vectores, o sea, si en lugar de tomar U escalar B, uno toma el producto interno de B escalar U, acá me da que este escalar es igual a este complejo conjugado. Para todo U y B en el espacio vectorial. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es el complejo conjugado, ¿no? de un número complejo? Es decir, si yo tengo un complejo Z igual a X, parte real X más Y por la parte imaginaria Y, el conjugado de esto es X menos Y por Y. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Que si yo cambio el orden y estoy trabajando en el cuerpo de los complejos, si ves un espacio vectorial sobre los complejos, ahí tengo que tener cuidado de poner el complejo conjugado. Si estoy trabajando en el cuerpo de los reales, si es un espacio vectorial real, este complejo conjugado acá es irrelevante.
Entonces lo que tenemos es que U escalar B es igual a B escalar U, que es una propiedad de simetría del producto interno si uno trabaja en los reales. Pero con los complejos hay que tener ese cuidado. Si yo cambio el orden, tengo que poner complejo conjugado. Y la última propiedad que tiene que cumplir esta función para hacer un producto interno es que si yo tomo el producto interno de un vector consigo mismo, así está trabajando en los reales o en los complejos, esto siempre es un número real. O sea, esto acá está en R. Y además cumple lo siguiente. Cumple que es mayor o igual que 0 para todo vector en el espacio vectorial. Y la única forma de que se cumpla que el producto escalar de B consigo mismo sea 0 es que yo esté poniendo el elemento, el nulo. Entonces, esto para todo B y además B escalar B es igual a 0 si solo si B es el vector nulo. Bien. Son propiedades análogas a las del producto escalar en R3, bueno, teniendo cuidado que en R3 uno no toma el complejo conjugado porque eso es un espacio vectorial real. Lo que estamos diciendo acá es un poco redundante, digamos. Uno está diciendo, en definitiva, que B escalar B es mayor o igual que 0. Cuando uno pone B escalar B mayor o igual que 0, naturalmente está asumiendo que estos son reales. Los cuerpos complejos no tienen un orden. Entonces, B escalar B es mayor o igual que 0, y además, si esto vale 0, B escalar B es igual a 0, sí, solo si el B es el vector nulo. Entonces tenemos aditividad con respecto a la primera entrada, la primera componente, homogeneidad con respecto a la primera entrada, esta especie de casi simetría, digamos, que es simetría en los reales, pero en los complejos es tomar el complejo conjugado, y esta propiedad de tomar productos internos de B consigo mismo. Entonces, una función que cumple estas 4 condiciones, una función que agarra 2 vectores y me da un escalar y cumple esas 4 condiciones, se llama un producto interno sobre el espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Han visto estas propiedades, ¿no es cierto?, en GAL 1. Ya son cosas que ustedes ya bien conocen. Una pregunta natural es, ¿qué pasa si uno estudia la aditividad y la homogeneidad con respecto a la segunda componente? Bueno, ahí puedo sacar que se cumple en ese caso usando esta propiedad, ¿no? Dar las vueltas y usar las propiedades anteriores. Vamos a ver lo que sale. Seguramente ya han visto estas cosas, pero no viene mal recordarlas. Observación. Se cumple. Si yo la suma la tomo en la segunda entrada, o sea, hago U escalar B más W, entonces ahí vale también la aditividad. Eso es U escalar B más U escalar W. Sí, o sea que también tengo la aditividad acá en la segunda entrada. U escalar B más W, U escalar B más U escalar W. Con la homogeneidad hay que tener un poquito de cuidado cuando el escalar está en la segunda entrada, porque si yo hago U escalar alfa por B, ese escalar ahí sale para afuera, es cierto, pero sale con el complejo conjugado, sale conjugado. O sea, U escalar alfa por B es alfa conjugado por U escalar B. O sea, en los reales sale directamente alfa, pero en los complejos hay que tener cuidado de poner ahí alfa conjugado. Cuando el alfa está en la segunda entrada. Sí, y esto es, bueno, como siempre, para todo U y B. En los reales sale alfa normal. Claro, porque en los reales no tenés la idea de, el conjugado es lo mismo. Entonces, para todo U y B en el espacio vectorial y para todo alfa en el cuerpo de escalares.
¿Acá? No, lo que yo estoy diciendo es que así vos estés trabajando en los complejos, cuando vos tomás el producto interno de un vector consigo mismo, eso te da un número real. Y ese número real, o sea, un número complejo que tiene parte imaginaria cero. Y ese número real es mayor o igual que cero. Digo, eso ya está entendido acá. Cuando yo pongo b escalar b mayor o igual que cero, estoy diciendo, esto es algo, es un número y es mayor o igual que cero. No sé por qué está escrito así en el libro, bueno, pone un poco de confusión. Pero además, esto vale cero, sí, solo sí, b es igual a cero. Y la última observación que sale es que si uno toma el producto interno de un vector con el cero, o sea, si uno hace 0 escalar b o hace b escalar 0, eso me da lo mismo y me da el escalar 0. O sea, tomar el producto interno del vector nulo con cualquier vector me da el 0 de los escalares. Para todo b. Bueno, como siempre, no confundir, esto ya lo saben ustedes de álgebra 1, no confundir los ceros, ¿no? Cuando yo pongo acá 0 es el 0 vector, cuando yo pongo acá 0 es el 0 escalar. No está de más recordar eso. Lo mismo acá, este es el 0 escalar, este es el 0 vector. Estas propiedades son triviales de probar, así que como son triviales las vamos a probar. Bueno, preguntas. Ya vamos a poner algunos ejemplos más allá de los que uno conoce de RN, de espacios de neuplas. En un ratito ponemos. Vamos a ver esas demostraciones. Bueno, todas salen de acá las propiedades esas que tenemos aquí, que teníamos escritas acá. Es absolutamente trivial lo que voy a hacer acá, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con cuidado. Vamos a escribir esto. Primera propiedad. U escalar b más w. En la definición de producto interno yo tengo la aditividad con respecto a la primera entrada. Entonces lo que voy a hacer esto es voy a cambiar el orden de este vector con este y voy a tomar complejo conjugado. Y ahí voy a estar trabajando con la aditividad en la primera entrada. O sea, U escalar b más w es lo mismo que b más w escalar u complejo conjugado. ¿Y cómo sigue la cosa? Bueno, ahora sé que hay linealidad con respecto a la primera entrada. Entonces esto me quedará b escalar u más w escalar u, complejo conjugado de esa suma de escalares. Esto obviamente es por la propiedad, esto es por 1, esto es por la propiedad 3. Estos son este escalar más este escalar, complejo conjugado. ¿Y ahora qué uso? El complejo conjugado de una suma es la suma de los complejos conjugados. Eso es b escalar u complejo conjugado más w escalar u complejo conjugado. Bueno, ya saben qué hago al final. Doy vuelta a esto, ¿sí? B escalar u complejo conjugado es lo mismo que u escalar b. Y doy vuelta a esto. W escalar u complejo conjugado es lo mismo que u escalar w. O sea que usando las propiedades que vimos sale esta. Sale la linealidad con respecto a la segunda entrada. ¿Se entendió? Es bien sencillo.
Esta acá es igualmente sencillo, hay que dar la vuelta tomando un complejo conjugado y ver lo que pasa y usar las propiedades que definen el producto interno. U escalar alfa por B por propiedad 3 es lo, perdón, alfa con B por propiedad 3 es lo mismo que alfa por B escalar U complejo conjugado por 3. Ahora el alfa está en la primera entrada. Los alfa en la primera entrada salen para afuera, entonces esto me queda alfa por B escalar U, todo complejo conjugado. Esto es por la propiedad 2. Claro, ahí el alfa, eso que está abajo el complejo conjugado, el alfa sale para afuera, pero el complejo conjugado está arriba de todo. Ahora, el complejo conjugado de un producto es el producto de los complejos conjugados, propiedad de los complejos. O sea que esto es lo mismo que alfa complejo conjugado por B escalar U complejo conjugado. Bueno, con el alfa conjugado no tengo manera de... Lo tengo que dejar así, pero lo que puedo hacer es cambiar el orden acá. B escalar U complejo conjugado es lo mismo que U escalar B. Y ahí tengo la propiedad 2. Es decir que, ojo con eso, los alfas de la segunda entrada salen como complejos conjugados. O sea, con los reales, si uno trabaja con los reales, todo bien, sacan las constantes así como así. Pero si trabajan con los complejos, salen en la segunda entrada conjugados. Bueno, son tan sencillas estas propiedades que... Bueno, vamos a ver la última, 0 escalar B. ¿Cómo se les ocurre probar la última? Bueno, hay infinidad de maneras de probarla, pero una de ellas es pensar este 0 acá, como el producto del escalar 0 por el vector B, por ejemplo. Lo puede poner como B menos B o lo que fuera, digo, hay mil formas de hacerlo. Ahora, este escalar 0, el 0 escalar este sale para afuera, por la propiedad 3. O sea que esto sería 0 por B escalar B. Y eso es 0. Esto es propiedad 3, y acá tengo entonces 0 por un escalar, y eso es el 0. Y análogamente para la otra, digo, está. ¿Sí? Es más aún, uno puede usar la propiedad de cambiar el orden. B escalar 0 es 0 escalar B conjugado, que es 0 conjugado, que es 0. O sea, B escalar 0 es lo mismo que 0 escalar B complejo conjugado. 0 escalar B acabamos de ver que es 0 y el conjugado del 0 es 0. Listo. Al final de la clase, esta parte es un poco aburrida porque es dar las definiciones, propiedades básicas y algunos ejemplos, pero al final de la clase empiezan a salir las cosas interesantes que vamos a usar en el curso. Ejemplos, vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales y de productos internos. El más común es uno que ustedes ya han visto, que es espacio vectorial Rn, es decir, el espacio de las n uplas. Y después, dado, si yo considero un vector B con entradas B1, B2 hasta Bn, y un vector W con entradas W1, W2, Wn, un producto escalar es esto, un producto interno es primera coordenada de B por primera de W, más segunda de B por segunda de W, etc. O sea, la suma I desde 1 hasta N de BI por WI. Este es el producto interno usual en Rn que ustedes han visto en GAL1. ¿Estamos? Lo han visto esto, ¿no es cierto? En GAL1, sí.
Cuando uno trabaja con, si acá en lugar de vectores con entradas reales pongo vectores con entradas complejas, lo que tengo ahí es el espacio vectorial C a la n. O sea, son los vectores donde ahora las entradas son reales, son complejas, perdón. ¿No? Entonces, si ahora tengo un vector B1, B2, Bn, donde ahora estos chirimbolos acá son complejos, ¿sí? Entonces, el producto de B con W, producto natural en Cn, es esto, es B, la primera componente de esta por la conjugada de esta, más la segunda de esta por la conjugada de esta, etc. O sea, es suma de BI, WI complejo conjugado y desde 1 hasta n. O sea, esta función que me agarra dos vectores n me da un complejo, un escalar, y esta función que me agarra dos vectores de Rn y me da un escalar real, verifican todas las propiedades que definen un producto interno. O sea, esto es un producto interno y esto es un producto interno. Podría definir otros productos internos acá y acá, pero bueno, estos son ejemplos de producto interno. ¿Sí? Guarda acá, hay que poner el complejo conjugado para que salga la propiedad esa de que los escalares salen con el conjugado. Bueno, y la parecida a la simetría. Y un tercer ejemplo, esos son espacios de dimensión finita. Vamos a poner un ejemplo de dimensión infinita. Vamos a poner un ejemplo de un espacio de funciones. Vamos a considerar como espacio vectorial el conjunto de funciones continuas en 0, 1, que lo vamos a anotar así. No sé si esto lo han visto también. Sí. Es el conjunto de las funciones f de 0, 1 en los reales, tal que f es continua. ¿Sí? Acá es importante que las funciones sean continuas. Y entonces, si uno define la siguiente función, que me agarra dos funciones y me da un real, un escalar, definir de la siguiente manera, f escalar g, o sea, una función que me agarra dos elementos de acá, y me construye un escalar de la siguiente manera. Me integra el producto de esas dos funciones, en todo el dominio, entre 0 y 1. Eso acá se puede ver que también cumple las propiedades de un producto escalar. ¿Sí? O sea, no las vamos a probar, verifiquen a ustedes si es que no la han visto ya en GAL 1. Verifiquen que esto cumple las propiedades del producto interno, producto escalar. Dije, de un producto interno y esto también. La única más complicada acá es la cuarta, es ver que si yo tomo el producto escalar de f consigo mismo mayor o igual que 0, bueno, esa es trivial, pero ver que solamente tengo 0, f escalar f igual a 0, si el f es la nula. ¿Y eso por qué se cumple? ¿No? Miren. Veamos, por ejemplo, la última propiedad acá, la cuarta. Eso se los voy a dejar como ejercicio, ¿no? Ejercicio, es obvio. Espera un poquito. Ejercicio. Verificar las propiedades del producto interno. Por ejemplo, lo que les decía recién, ejemplo, en la última, lo que les decía recién, si uno agarra el producto interno de f consigo mismo, eso es integrante 0 y 1 de f de t al cuadrado de t, eso obviamente es mayor o igual que 0. ¿Ah? Ahora, lo que yo le preguntaba es, ¿por qué si f escalar f es igual a 0, entonces necesariamente f tiene que ser igual a 0, la función idénticamente 0?
O sea, está claro que si f es la función idénticamente cero, el producto interno de f consigo mismo es cero. O sea, la flecha que va de este lado para este es fácil. Pero ¿por qué esto implica esto? Sí. Porque si vos tuvieras una función que es distinta de cero, Sí. cualquier tramo positivo, la integral te está sumando área. Entonces, para volver al cero tendrás que tener un tramo negativo. Exactamente, exactamente. Pero eso ahí es fundamental que la f sea continua. Exactamente, ¿no? ¿Entendieron lo que hice él, no? Yo tengo la función f cuadrado de t, el integrando que estoy poniendo ahí. Esa función está definida entre 0 y 1. Si hubiera, esta función es mayor o igual que 0, si hubiera un punto acá, un t0, en donde fuese estrictamente positiva, entonces por continuidad debería ser positiva en un entornito ahí, por continuidad. Entonces ahí ya tendría una contribución al área total que sería estrictamente mayor que 0. Entonces no podría ser 0 ese producto interno. Pero ahí es importante que f sea continua, porque si no es continua eso no es cierto. Por ejemplo, si uno toma una función que vale acá 0 en todos lados excepto en un punto, esa función no es la función idénticamente nula y sin embargo la integral de f consigo mismo me da 0. Bueno, eso ya lo sabían, pero no venía mal recordarlo. Siguiente herramienta geométrica que vamos a definir, la norma sobre un espacio vectorial, que también viene de traer las ideas de norma de vectores en R3 o en Rn. Y de nuevo, una norma, bueno, ahora es una función que me agarra vectores, me da un número real, siempre. O sea, aun cuando esté trabajando en cuerpos complejos, me da un número real que cumple una serie de condiciones. B es un espacio vectorial sobre K. Entonces, una función que agarre un vector y me da un real ahora, que la vamos a anotar así, una función que me agarre un vector acá, lo pongo acá, y me da un numerito real. Eso es una norma en el espacio vectorial si cumple las siguientes tres propiedades. Repito, el espacio vectorial puede estar definido sobre los complejos, pero una norma es una función que me agarra un vector y siempre me da un real. Y que cumple las siguientes condiciones. Primero, la norma siempre es mayor o igual que 0. Y además es igual a 0 si solo si el vector b del cual estoy tomando la norma es el vector nulo. Norma de b mayor o igual que 0 para todo b y norma de b igual a 0 si solo si b es el vector nulo. Segunda condición. La norma de un escalar por un vector, bueno, el escalar sale para afuera, pero sale con el módulo. O sea, si son escalares reales el valor absoluto y si son complejos es el módulo, ¿no? La raíz cuadrada del número por su conjugado. O sea, esto es lo mismo que el módulo de alfa por la norma de b. Para todo b vector y para todo alfa escalar. Y la tercera propiedad es lo que se llama la desigualdad del triángulo, que me dice que la norma de una suma de vectores es menor o igual que la suma de las normas. Norma de b más norma de w. Esto también ya lo han visto, ¿no? La norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas, y esto es lo que se llama la desigualdad triangular. O sea que toda función, una función que agarra vectores, me da números reales, que cumple estas tres condiciones,
definida positiva igual a 0 si solo sirve es igual a 0, que los escalares salen para afuera con el módulo y que cumple la desigualdad triangular es una norma. ¿Estamos? Esto ya lo han visto también, ¿no? Estamos repasando GAL 1. Ya que estamos acá, ¿quién me da otro producto interno acá en el espacio este de funciones? Ahí tenemos un producto interno. Porque el producto interno que uno define, con el cual uno trabaje, depende del tipo de problema que uno esté estudiando. A veces conviene usar un producto interno, a veces conviene usar otro, en fin. Pero fíjense que si yo acá, por ejemplo, pusiera... ¿Qué pasa si yo agarrara una función cualquiera, continua en 0 y 1, una función acá, una P, llamémosle, y considero el producto interno de F, considero esto, F escalar G es, le chanto acá P de T, F de T, G de T, y esto está siempre fijo, ¿no? Eso también cumple las propiedades de un producto interno, ¿no? Con P fijo, agarro... Le pongo ahí un P fijo y hago P, F de T, G de T. Es como si pusiera una ponderación ahí a los puntos de T. ¿No? A lo que voy es que el producto interno, al igual que la norma que uno considera, es algo apropiado al problema, depende de las cosas que uno quiere estudiar. Este tipo de productos internos aparecen mucho en probabilidad estadística. Estas son densidades de probabilidad, cosas por el estilo. Bueno, ¿y esto por qué se llama desigualdad triangular? Esto se llama desigualdad triangular porque si yo agarro el vector B y le sumo el vector W, y en consecuencia tengo acá B más W, el largo de este lado, el largo de cualquier lado de un triángulo es menor o igual que la suma de los otros lados. El largo de esto es menor o igual que esto y esto. El camino este de acá es el camino más corto en longitud que esto más esto. Y ahora sí vamos a ver ejemplos, y seguramente acá ya hay ejemplos que ustedes no han visto en GAL 1. Bueno, vamos a empezar poniendo ejemplos en Rn donde un vector genérico ahí es una n-upla. Un primer ejemplo de norma es la que ustedes conocen, ¿no? El módulo de un vector en Rn. ¿Qué es esto? Es la suma de las componentes al cuadrado raíz cuadrada. Esa es la norma común y corriente que uno usa en R3 o en los espacios euclidios, ¿no? En Rn. Pero hay muchas otras normas, por ejemplo, esta acá, agarro y sumo los valores absolutos de las componentes B sub I. Esto también cumple con las propiedades de una norma. O más aún puedo hacer lo siguiente, puedo agarrar fíjense que acá estoy agarrando las componentes del módulo elevándolas a la potencia 1. Acá es como si las estuviera agarrando y elevándolas a la potencia 2 a los módulos. Yo puedo agarrar las componentes, el módulo, elevarlas a la potencia P, donde P es 1, 2, 3, lo que fuera, sumar esto y tomar la raíz cuadrada pésima de esto, o sea, elevarlo a la 1 sobre P. ¿Sí? Eso es lo que se llama, y eso lo puedo hacer para P igual a 1, 2, 3, etcétera, lo que fuera. Y esos son lo que se llaman las normas P. Acá se le suele poner un subíndice abajo. Esta es la norma P. Y esos son casos particulares de esta. Esta sería la norma 1, con P igual a 1.
y esto sería la norma 2 con P igual a 2. Y también hay otra norma que se le llama la norma infinita. ¿Esta la vieron también? Han visto todo. La norma infinita es considerar el máximo de los valores absolutos de las entradas ahí. Todas estas cosas, todas estas funciones cumplen con la definición de norma. Se los dejo que lo verifiquen. Ahí está dicho en el libro, guarda que la desigualdad triangular acá sale relativamente fácil, pero en esos casos es un poco más complicado. Es un poco más complicado porque son desigualdades que quizá ustedes no conozcan, pero se verifica. Bueno, muy bien. Ya vamos a la parte interesante. Esto se está poniendo aburridísimo. Pero ya vamos a la parte interesante. Bueno, y en un par de ejemplos más en dimensión infinita, por ejemplo en funciones continuas. Ya empiezan a aparecer cosas raras, ¿eh? Hasta acá está todo bien masticado, pero ahora viene la parte más interesante. Ejemplos en dimensión infinita, por ejemplo, yo puedo considerar las funciones continuas en AB como espacio vectorial, lo que consideramos recién. Y ahí tenemos el equivalente a este producto, a esta norma. La norma de F, una norma es por ejemplo esto, es agarrar F en T, considerar el valor absoluto a la potencia P, integrar esto entre A y B, y después tomar la raíz P décima. Y esto es lo que se llama la norma LP. ¿Sí? Donde P puede ser 1, 2, 3, lo que fuese. Esos son los que se llaman las normas LP. Las normas... Bueno, la L viene por Lebesgue, por la integral de Lebesgue, pero son generalizaciones de la norma cuadrática usual. Y el equivalente a la última, a la norma infinito acá, es la norma F infinito es el máximo valor del módulo de f de x para x entre a y b. Ese es el máximo valor que toma esta función. Ese es otro ejemplo de norma. Bueno, verifiquen que cumplen todas estas las condiciones de norma. ¿Preguntas? Bueno, lo que sigue ahora es ver, tenemos la definición de producto interno, tenemos la definición de norma. Lo que vamos a ver ahora es que dado un espacio vectorial con producto interno, se define de manera natural una norma inducida por ese producto interno. Es decir, si yo tengo un espacio con un producto interno, un espacio vectorial B, donde acá tengo una operación de producto interno, entonces puedo definir acá una norma que está asociada a ese producto interno, que es la norma inducida por ese producto interno. Entonces, convertir a esto en lo que se llama un espacio vectorial normado. ¿Sí? Y la manera de hacerlo es bien sencilla y bien natural.
que consiste en tomar el producto escalar de un vector consigo mismo y tomar la raíz cuadrada de eso. Entonces, dado un espacio vectorial con producto interno, esa función que agarra dos vectores, me da un escalar y que cumple las propiedades que vimos al principio, se define, se puede definir una norma, que es lo que se llama la norma inducida por el producto interno, dado un espacio vectorial B con producto interno, se define la norma inducida por el producto interno como la función que me agarra un vector B y le asigna el producto interno de B consigo mismo, que eso sabemos que es un real mayor o igual que 0, la raíz cuadrada de eso, para cada B en el espacio vectorial. Esa es la norma inducida por el producto interno. Es decir, tengo definido un producto interno, defino una función de esta manera, a cada B le asigno la raíz cuadrada, sí, del producto interno de B consigo mismo, y esa función cumple las tres propiedades que define una norma. Y esto es justamente la norma asociada o inducida por el producto interno. Entonces habría que ver, en primer lugar, que esto es una norma, que esto cumple con las propiedades de una norma. ¿Sí? Esto, díganme que no lo vieron en GAL 1, porque si no, no lo hacemos. ¿Lo vieron en GAL 1 o no? ¿No? No. En general no. Está, lo hacemos. En un ratito se termina todo esto, este repaso de GAL 1, si es que ya lo vieron en GAL 1. Pero vamos a hacerlo. Yo quiero verificar que esto es una norma. Recuerden, lo que tengo es un producto interno y defino una función así y quiero verificar que esto es una norma. Es lo que se llama la norma inducida por el producto interno. Entonces, para verificar que es una norma hay que verificar que cumple las tres propiedades que define una norma, sabiendo que esto acá es un producto interno. Sí, entonces la primera propiedad es que esto es un numerito mayor o igual que 0, lo cual es obvio por la definición de producto interno. El producto interno de un B consigo mismo es un real mayor o igual que 0, o sea, esto es siempre un número mayor o igual que 0, por lo tanto la raíz cuadrada de ese número mayor o igual que 0 siempre es mayor o igual que 0. Y además, ¿cuándo tengo 0 ahí? Tengo 0 ahí, sí, solo sí, tengo 0 acá. La raíz cuadrada de B consigo mismo, el producto interno de B consigo mismo es 0. Pero por propiedad del producto interno, la única forma de tener que el producto interno de B consigo mismo sea 0 es tener B el 0. ¿Estamos? O sea, esto es lo mismo que de B escalar B igual a 0, y esto es sí, solo sí, B es igual a 0. Esto es por propiedades del producto interno, la propiedad 4 del producto interno.
O sea, la norma, esta función para todo b es mayor o igual que 0, y además, si vale 0, si solo si el producto interno de b consigo mismo es 0, o sea, si solo si b es igual a 0. Esa era la primera propiedad de la norma. La segunda propiedad es ver qué pasaba con los escalares, ¿no? Si yo pongo norma de alfa por b, eso por definición es la raíz cuadrada de alfa con b, escalar alfa con b. ¿Y qué diablos hago ahí? Guarda con cómo saco alfa. No guarda, ¿no? No, guarda. El alfa de la primera entrada sale como alfa. Y de la segunda sale como alfa conjugado. ¿Sí? Por eso no era un capricho tomar el conjugado. De la primera entrada sale como alfa y de la segunda sale como alfa conjugado. Y ahí me queda b escalar b. Ahora, alfa por alfa conjugado, exactamente, es el módulo del alfa al cuadrado, el módulo del escalar alfa al cuadrado. Y entonces ahora sí tengo raíz cuadrada del módulo de alfa al cuadrado, eso sale afuera de la raíz como módulo de alfa por raíz cuadrada de b escalar b. Y esto acá era exactamente la norma de b. Entonces por eso se sacan como conjugados en la segunda entrada, justamente para que esas cosas queden definidas positivas acá adentro. ¿Sí? Y la tercera condición, ¿cuál es? La desigualdad triangular. Bueno, esta es la más complicada. Y esta la vamos a ver la próxima clase. Porque involucra a una desigualdad que vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esto es una norma. Es decir, tengo un producto interno, puedo definir una norma inducida por el producto interno. La pregunta natural es si dada una norma, dada cualquier norma, puedo construirme un producto interno tal que esa es la norma inducida del producto interno. ¿Sí? Y la respuesta es que no. No. Guarda. ¿Se entiende, no, lo que estamos haciendo acá? Acá partimos de un producto interno y con un producto interno definimos una norma, que es la norma inducida por el producto interno. La pregunta que le estoy haciendo, ¿será cierto que si yo agarro una norma cualquiera, puedo encontrar un producto interno tal que esta norma es la norma inducida por ese producto interno? Bueno, es una pregunta en principio complicada de ver, pero la respuesta es no, y sale de un par de razonamientos muy ingeniosos que ya les comento, de una idea muy sencilla, que es la siguiente. Es un resultado muy sencillo que se cumple para normas inducidas por un producto interno, que es lo que se llama la regla del paralelogramo. No me va a dar tiempo para comentarles la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que era la desigualdad más importante de la clase de hoy, pero bueno, por lo menos que queden estas cosas bien claras. A ver, el lema que les quiero probar está hecho en uno de los prácticos, de hecho. Me dice que si yo tengo una norma inducida por un producto interno, o sea, definida de aquella manera, a partir de un producto interno, entonces se cumple una igualdad que es lo que se llama la regla del paralelogramo. ¿No? Dice el lema que si yo tengo una norma, que es una norma inducida por un producto interno, o sea, una norma definida a partir de un producto interno de esta manera,
entonces se cumple la siguiente igualdad. La norma de b más w al cuadrado más la norma de b menos w al cuadrado, eso 2 veces la norma de b al cuadrado más 2 veces la norma de w al cuadrado. Y se llama la regla del paralelogramo por lo siguiente, esto se llama regla del paralelogramo. Por una propiedad muy conocida de la geometría plana que me dice lo siguiente. Si yo acá tengo un vector B y yo acá tengo un vector W, me puedo construir un paralelogramo que tenga, bueno, así, ¿no? Me puedo construir un paralelogramo de esta manera. Esto va a ser tener largo W, norma de W, esto es largo norma de B. Ahora, B más W es esto, es el vector que va de aquí a acá, a esta diagonal. Esto es B más W. Y B menos W o W menos B es el vector que va de acá a acá. ¿Sí? Y la regla de la geometría plana, la regla del paralelogramo, propiedad de los paralelogramos me dice que esta diagonal al cuadrado, la longitud de esta diagonal al cuadrado, más la longitud de esta diagonal al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los lados del paralelogramo. O sea, es 2 veces la longitud al cuadrado de este, más 2 veces la longitud al cuadrado de este. Esa es una propiedad conocida de los paralelogramas. Y ahí lo que estamos escribiendo es exactamente esto. Nada más que en un contexto genérico. ¿Sí? ¿Y cómo se prueba esa propiedad? Bueno, la tenemos que probar a partir de la definición esta, norma inducida por un producto interno. Esta es linda para tomarla en un parcial o en un examen de desarrollo, porque es simplemente escribir las cosas y desarrollarlas. Es una cosa que sale bien sencilla. Fíjense. Y ya vamos a ver qué conclusión importante se deduce de ahí. Demostración. Bueno, escribamos lo que es esto y desarrollémoslo. B más W cuadrado B más W al cuadrado, ¿qué es? Como la norma esa es una norma inducida por un producto interno, yo tengo un producto interno, esto es el producto interno de B más W consigo mismo. Acá tengo el cuadrado, entonces no tengo que poner ahí la raíz cuadrada. Es el producto interno de B más W consigo mismo. Y ahí uso la propiedad de aditividad con respecto a la primera y a la segunda componente. O sea, esto va a ser el producto interno de B con B, más el producto interno de B con W, estoy obviando pasos ahí al medio para hacerlo más fácil, más el producto interno de W con B, y los guarda con el orden en que toman los productos internos ahí, más el producto interno de W con W. He usado aditividad con respecto a la primera y a la segunda componente. Esto es B con esto, más W con esto, y sigo desarrollando. Entonces me queda B con B, más B con W, más W con B, más W con W. Y de la misma manera, si yo escribo norma de B menos W al cuadrado, eso es el producto interno de B menos W ahora consigo mismo. Estoy escribiendo ahora esto. Y ahí de nuevo desarrollo por aditividad y ahí me va a quedar B escalar B, B producto interno con B, B con menos W, pero el menos sale para afuera, B escalar W, menos W escalar B, el menos sale para afuera, y menos con menos más W escalar W. W producto interno con W. ¿Sí? El menos sale afuera en los dos lados porque es sacar el menos 1. Ahí tomar el complejo conjugado, si está en la segunda entrada me da menos 1. Ahora, esto acá y esto acá es la norma de B al cuadrado, la norma inducida de B al cuadrado. Y de la misma manera esto acá y esto acá es la norma inducida de W al cuadrado. ¿Y qué pasa si sumo estas dos cosas? Si sumo estas dos cosas, este B escalar W se me va con este y este W escalar B se me va con este.
O sea que sumando se obtiene la desigualdad la igualdad del paralelogramo acá. Se obtiene esto acá. Esto. ¿Sí? Estaba como en ejemplo en el práctico, junto con otra más. Ahora, aquí viene el punto importante. El lema me dice que si algo es una norma inducida por un producto interno, entonces se cumple esto. Ahora les propongo un juego para que hagan en sus casas. Agarren, por ejemplo, la norma infinito, la norma que me agarra un vector. ¿Se acuerdan cuál es la norma infinita? Me agarra un vector y me considera la componente de módulo máximo. Y vean que con esa norma es fácil construir ejemplos que no verifican esta igualdad. Se lo dejo como ejercicio a eso. Agarren, por ejemplo, la norma infinito y pongan a dedo, a ojo, vectores B y W para los cuales no se cumple esta igualdad. ¿Qué me está diciendo eso entonces? Que si la norma infinito no cumple esta igualdad para todos vectores B y W, quiere decir que la norma infinito no es una norma inducida por un producto interno. Porque si fuera una norma inducida por un producto interno, cumpliría esta igualdad. ¿Se entiende? O sea, verifiquen como ejemplo en la norma infinito, por decir algo, en Rn, que esta igualdad no se cumple. Por lo tanto, la norma infinito no puede ser una norma inducida por un producto interno. No existe un producto interno tal que la norma inducida por ese producto interno coincide con la norma infinito. ¿Sí? Es más, se puede probar que de todas las normas que escribimos, la única que cumple esta condición es la norma cuadrática, la norma común y corriente de los vectores en Rn que escribimos. ¿Sí? Las otras no lo cumplen. Es decir, ¿a qué voy? A que existen normas que no son normas inducidas por un producto interno. La pregunta que les había hecho al principio. Es más, ¿se puede probar que algo es una norma inducida por un producto interno? Sí, solo si se cumple esto. De ahí la importancia de esta reglita del paralelogramo. Pero jueguen con eso, porque es interesante ver que construir contraejemplos de que con la norma infinito esto no se cumple, o con la norma 1 tampoco se cumple. Con la norma 2 sí se cumple. Con esa que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes del cuadrado. Pero es con la única que se cumple, las que vimos. Y para el final, tenía la famosísima desigualdad de Cauchy-Schwarz, que la vamos a usar un montón, se usa muchísimo en un montón de contextos bien diferentes. Que por lo menos, ¿cómo estábamos a tiempo? No, es cortita la demostración. La demuestro en 10 minutos y terminamos, 5 minutos. La desigualdad de Cauchy-Schwarz me dice lo siguiente. ¿Preguntas hasta acá? Es una desigualdad bien genérica que vale para normas inducidas por productos internos y se usa en un montón de contextos bien diferentes. Cauchy-Schwarz. Yo tengo entonces un espacio vectorial B con producto interno y tengo la norma inducida por el producto interno. Entonces, retomando, tengo un espacio vectorial con producto interno y tengo una norma que no es cualquier norma, sino que es la norma inducida por ese producto interno. Entonces lo que se cumple es lo siguiente.
Ya lo leemos. Entonces, la desigualdad me dice que si yo agarro el producto interno de B con W, que eso es un escalar, y considero el módulo de ese producto interno, eso es menor o igual que el producto de la norma de B por la norma de W, donde esta es la norma inducida por el producto interno. Y además me dice que tengo igualdad ahí, si solo si el conjunto BW es linealmente dependiente, es decir, si solo si un vector es un múltiplo del otro. Exactamente. Acá tengo igualdad si solo si uno de estos, un vector es un múltiplo del otro. Esa desigualdad es muy útil, como les dije, en un montón de contextos diferentes. Y la demostración, hay un montón de demostraciones. Yo voy a usar una demostración que se aparta de la demostración del libro rojo. Me parece que es más sencilla esta que la del libro rojo, aunque son todas variantes de lo mismo. Y con eso terminamos la clase. No es una demostración complicada, es muy ingeniosa, pero una vez que uno ya sabe cómo se hace, no es nada complicada. Entonces, vamos a empezar considerando, en primer lugar, el caso en el cual W sea el vector nulo. Si W es el vector nulo, ¿qué pasa ahí? Si W es el vector nulo, B escalar 0 me da el 0, y acá tengo la norma de 0 que es 0. O sea, la desigualdad se cumple trivialmente como una igualdad. Se cumple como igualdad, y ahí, y obviamente el W es un múltiplo de B, porque W es 0 por B. ¿Estamos? O sea que efectivamente también esto es un conjunto BW es linealmente dependiente, este es el 0. Ahora, si W es distinto de 0, vamos a hacer un truquito ahí que nos va a permitir obtener esa desigualdad. Entonces vamos a suponer W distinto de 0. Entonces, para cualquier alfa escalar se cumple. Les juro que sale fácil esto. Entonces, si W igual a 0, la desigualdad se cumple como igualdad. Si W es un vector distinto de 0, entonces hacemos lo siguiente. Para cualquier alfa escalar se cumple. Si yo hago B menos alfa por W, y eso tomo la norma al cuadrado, eso es mayor o igual que 0. Ahora, uso que esta norma es la norma inducida por el producto interno. O sea que esto acá, escribo lo mismo que escribí recién. Esto acá es lo mismo que B menos alfa por W. Alfa es un escalar cualquiera hasta ahora. B menos alfa con W consigo mismo. Y ahí desarrollo. Entonces me quedaría B escalar B. Después cuando haga B con alfa con W hay un menos que sale, pero el alfa como está en la segunda entrada sale como conjugado. O sea que cuando hago B con alfa con W sale un alfa conjugado acá, B y me queda B con W. Después, acá, en la primera entrada me va a quedar un menos alfa que sale para afuera, W escalar B.
Y finalmente tengo menos alfa W escalar menos alfa W. O sea que acá sale un menos y un menos, me da un más. Un alfa en la primera entrada sale como alfa, en la segunda sale como alfa conjugado. O sea, módulo de alfa al cuadrado, W escalar W. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Desarrollé todo eso. Entonces me queda B escalar B. Cuando hago B con esto, la alfa sale para afuera como conjugado. Entonces me queda B menos alfa conjugado B escalar W. Cuando hago esto con esto, el alfa sale para afuera así como está. Menos alfa W escalar B. Y cuando hago este último con este, hay un alfa que sale para afuera y un alfa conjugado que sale para afuera. Eso me da módulo de alfa al cuadrado. W con W. Eso vale para todo alfa en general. Y ahora elegimos un alfa en particular. Eligiendo miren qué ingeniosa que sale ahora qué sencilla que sale la desigualdad con esta elección. Eligiendo alfa en el B escalar W sobre norma de W al cuadrado. Lo cual lo podemos hacer porque W es distinto de 0, ¿sí? Esto lo podemos hacer porque W es distinto de 0. Entonces lo que yo agarro es, ustedes me dan B y W, yo me agarro el numerito alfa, que es el producto interno de B con W, dividido norma al cuadrado. Lo pongo acá y veamos qué es lo que me da. Fíjense qué es lo que me da. Eligiendo eso queda de un lado queda 0 menor o igual. Y vamos escribiendo todo lo que va apareciendo. Norma de B consigo mismo, el producto interno de B consigo mismo, ¿qué es? Es norma de B al cuadrado. ¿Sí? Después tengo menos alfa conjugado B escalar W. O sea que me queda acá menos. Cuando tomo el conjugado de este, ¿qué pasa? Es el conjugado de arriba y veo el conjugado de abajo, pero esto es un número real. O sea que me queda el conjugado de arriba, o sea, WB exactamente, WB escalar norma W al cuadrado, ¿sí? Este es el alfa conjugado, y eso multiplicado por BW. Un segundito. Después, eso ya está. Ahora acá tengo alfa por W escalar B, menos alfa por W escalar B. Bien. Y finalmente acá, la última de todos tengo módulo de alfa al cuadrado, o sea, módulo de B escalar W al cuadrado, dividido esto, ahora viene a la potencia cuarta, estoy tomando módulo de esto al cuadrado. Entonces me queda módulo BW al cuadrado sobre el norma W a la cuarta por W escalar W, que es norma de W al cuadrado. ¿Sí? Acá queda norma de W al cuadrado arriba, norma de W a la cuarta abajo. Esto se simplifica con esto y acá me queda un 2. Entonces, fíjense, queda el último renglón. Fíjense, esto tengo B escalar W y W escalar B, que justamente si lo doy vuelta es B escalar W al cuadrado, B escalar W conjugado. Y acá lo mismo, tengo B escalar W con W escalar B, que si lo doy vuelta me queda B escalar W conjugado. Entonces, esto por esto es módulo de B escalar W al cuadrado. Lo mismo que esto. Es módulo de B escalar W al cuadrado, que es justamente lo que tengo acá. Dividido W cuadrado, dividido W cuadrado, dividido W cuadrado. O sea que este número y este número son lo mismo. Lo estoy sumando una vez y lo estoy restando dos veces. Entonces lo estoy restando una vez.
Entonces me queda el primer número que tengo acá, b cuadrado, menos este número restado una vez, menos b escalar w al cuadrado dividido w cuadrado. Se simplificó todo, ¿no? Justamente usando que esto acá no es otra cosa que esto acá, b escalar w al cuadrado, lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda hacer? Pasar esto para el otro lado. Pasar esto para el otro lado, entonces me va a quedar b escalar w al cuadrado sobre w al cuadrado de un lado, menor o igual que b cuadrado del otro. Y lo último que tengo que hacer es pasar este w cuadrado por acá arriba y tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para w distinto de 0. O sea, el truquito es, dado w y b, elegir un alfa acá apropiado para que salgan las cosas lo que queríamos ver. ¿Y cuándo tenemos igualdad en todo esto? Y ahí sí terminamos. ¿Cuándo tenemos igualdad? Hay igualdad tenemos que venir para atrás y ver en qué lugares tenía desigualdades. Bueno, acá tengo igualdad, desarrollé esto, ahí tengo igualdad. El único lugar donde tengo una desigualdad es acá. ¿Y cuándo tengo igualdad acá? Cuando esto es 0. Hay igualdad en toda esta cadena de desigualdades, si solo si hay igualdad en asterisco. O sea, si solo si b es igual a alfa por w. O sea, quiero decir, si solo si este vector que tengo acá adentro es 0, el vector nulo. O sea, si solo si b es igual a alfa por w. O sea, si solo si b es un múltiplo de w. O sea, si solo si bw es linealmente dependiente. Esta desigualdad la vamos a usar muchísimo, no solo en el curso, sino en toda la carrera. Y es la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta demostración es diferente de la del libro, pero es mucho más clara. Es partir de esto y desarrollar y elegir un valor de alfa. Usted me da BW, yo elijo un alfa. Y se cumple entonces. Bueno, nos vemos entonces el martes.